que vai dar un xeito continuar o que nos estuvo contando onte. Daremos un tempo un pouco máis amplio para poder facer todas as preguntas e cuestións que quedaron así un pouco no tinteiro, vamos, porque nos tiñamos que pechar isto ás 9 e estábamos fora de tempo. Como xa presentaron onte, non teño nada máis que dicir do seu currículum, simplemente lle dou a palabra para que continúe coa súa exposición. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Voy a intentar en esta tarde trasladarles la parte importante de la estrategia de prevención y contención del acoso escolar desde los datos que hemos podido recabar en España sobre este importantísimo fenómeno del acoso y la violencia escolar. Creo que muchos de ustedes estuvieron aquí ayer, una gran parte, ¿sí? ¿Me equivoco? Hay algunos nuevos, veo caras nuevas, ¿sí? ¿Quiénes son nuevos que no estuvieron acá ayer? Sí, 1, 2, 3, 4, 6... Bien. Hay cosas quizá que pueda reiterar, pero quiero también trasladarles algunas ideas nuevas que puedan ser acaso de importancia para aquellos de ustedes que quieran intervenir en los centros educativos, puesto que ya de lo que se trata, en mi opinión, no es tanto de debatir aspectos teóricos, sino de ver qué hacemos con el problema que tenemos encima, el problema del acoso y la violencia escolar, que es un problema grave. Decíamos ayer, es un problema clandestino. La mayor parte de los centros escolares aún hoy, hasta aquellos que tienen la mejor o aparente buena voluntad, incurren en la negación, incurren en mirar a otro lado, dejan que los casos avancen y desgraciadamente el paso del tiempo, tal y como veíamos ayer, lo único que consagra son víctimas que se convierten en víctimas crónicas, personas que terminan, niños que terminan siendo después también, más adelante en la etapa adulta, personas no más resilientes, no más fuertes, sino más vulnerables a otras formas de maltrato. Yo quisiera hoy trasladarles los aspectos más prácticos y también, tal y como está previsto por nuestros organizadores, el Concello de Ferrol, dejar un tiempo también para que podamos debatir quizá más ampliamente o que ustedes puedan formular las cuestiones que no quedaron claras o aquellos aspectos que más interés puedan tener respecto a esta cuestión, que es muy amplia, mucho más amplia que el tiempo que tenemos destinado. Lógicamente es un tema amplísimo y que también ustedes, padres, madres, educadores, profesores, responsables de centros educativos, pudiéramos tener también para intercambiar experiencia y también poder contribuir en la medida de lo posible a que este problema en esta comarca, en Galicia, pueda tener la mejor de las soluciones posibles. Ayer veíamos cómo el problema del acoso y la violencia escolar es un problema relativamente conocido en teoría, puesto que todo el mundo sabe que existe un problema denominado acoso y violencia escolar, bullying,
A mí el término, ya les decía ayer, no me convence mucho. Prefiero hablar en castellano o en galego, acoso o violencia escolar. Este término o este problema que está relativamente hasta en los medios de comunicación, que se ha mediatizado, pero que todavía hoy recibe muy escasa atención, especialmente en lo que se refiere a las políticas de prevención y en la evaluación temprana. Decíamos ayer, la única forma de trabajar correctamente para evitar este problema es trabajar desde la prevención. Y constatábamos también, después en las preguntas y en las cuestiones que ustedes formulaban, constatábamos cómo todavía hoy es verdad, es cierto, y se verifica una y otra vez en los foros, en las intervenciones, en las conferencias. Cada vez que podemos hablar de este problema, verificamos cómo todavía el enfoque de los centros educativos y de los responsables de esos centros es más todavía hoy un enfoque reactivo, esperando que el tema avance y se rompa o se materialice en una queja, en una demanda, incluso en una cuestión judicial ya, en lugar de trabajar de un modo proactivo, preventivo, en aquellas formas que tenemos, que existen hoy en día y de las que voy a volver a hablar, para identificar tempranamente quiénes son entre nuestros alumnos, dentro del alumnado, aquellos niños que refieren sufrir una y otra vez estas conductas de acoso y violencia escolar. Por tanto, una vez más, y desde el principio de esta intervención, en esta segunda, digamos, parte o esta segunda intervención mía en estas jornadas, reiterarles cómo lo importante es adoptar una política o una visión preventiva del fenómeno y no tanto reactiva, una visión proactiva que significa que nos acostumbremos a darnos la mala noticia en los centros educativos. Es una mala noticia que hay que aprender a darnos, de que en nuestras aulas, en todas las aulas, hay casos de acoso y violencia escolar. En todas las aulas hay niñas y niños que sufren todos los días el impacto de comportamientos lesivos que van minando, que van erosionando, que van quebrantando la identidad, la imagen, la autoestima, la sensación de respetarse a uno mismo, a una misma, que deberían tener y adquirir en la etapa escolar. Y que esos niños y niñas se van a ir convirtiendo poco a poco, si nada interviene para evitarlo, no en niñas y niños más fuertes, más resilientes, sino en niñas y niños más vulnerables, como decíamos ya ayer, a otras formas de maltrato en la vida adulta. Insisto en decir, quítense de la cabeza esa idea falsa, mitológica, de que el acoso, la violencia escolar, prepara a los niños que la sufren, o les hace más fuertes, o les anticipa y les vacuna, entre comillas, contra la violencia que van a sufrir en la vida adulta. Nada de eso es cierto. Lo que encontramos todos los días es que aquellos niños que fueron violentados, que fueron hostigados, que fueron acosados en su etapa escolar, se han convertido, desgraciadamente para ellos, en adultos mucho más vulnerables ante otras formas, como decíamos, de maltrato, en adultos con problemas de seguridad en sí mismos, con problemas de identidad, con problemas que después van a repercutir durante mucho más tiempo en su calidad de vida, en su felicidad, en la integración que deberían tener como adultos en sus vidas ya familiares, personales o profesionales. También recordar lo que decíamos ayer, cómo los otros, la otra parte en esta ecuación, la parte agresora, los niños que agreden y acosan a otros niños, a sus compañeros, también son un problema social que, de no intervenir en esta etapa temprana, reconviniendo, reprochando, sancionando, conteniendo sus comportamientos agresores, de no hacerlo, estos niños también aprenden la impunidad, aprenden que no pasa nada, aprenden que puede ser algo legítimo y que además muy pocas personas van a ni siquiera tomar cuenta o llamarles la atención y mucho menos reprochar sus comportamientos,
y por tanto esos niños aprenden también, desgraciadamente, que vale la pena, que sale a cuenta, que resulta eso de violentar, hostigar, acosar, coaccionar, amenazar, denigrar a otros compañeros con diferentes fines. Esos niños futuros adultos son los que después aterrizan en nuestro sistema penal, son los que después son responsables de otras violencias que ya hace años llevamos identificando, la violencia doméstica, una de ellas, el mobbing laboral, otra de ellas, los problemas de convivencia, el acoso en el ámbito vecinal, social y, por supuesto, ya a mayor escala, todos los problemas que conocemos hoy en día en las organizaciones políticas y que explican en buena parte el por qué después arrastramos problemas de corrupción, desvío de fondos, es decir, la psicopatía reinante en tantos ámbitos, que no es más que una psicopatía que ha sido preparada por años y años de impunidad y de mirar a otro lado respecto a las conductas de esos niños que hoy en día ya son adultos y que es muy tarde seguramente para poder educarlos. El acoso y la violencia escolar se convierte, por tanto, desde esta perspectiva integradora, en una tarea esencial a la hora de configurar sociedades democráticas, sociedades en las que los seres humanos mantienen el derecho fundamental a la dignidad, al respeto, mantienen el derecho fundamental a su personalidad, a su propia integridad, diríamos, puesto que muchos de estos niños y niñas es que sufren además problemas y amenaza su integridad física, nada menos. Pero en el futuro estos depredadores sociales se convierten en depredadores también adultos y por tanto estamos hablando de una tarea interesante para la sociedad en su conjunto, una tarea muy importante a la hora de educar a tiempo, en tiempo y forma, de contener esas conductas, de sancionarlas y de manifestar lo que después tenemos muy claro en otras formas de maltrato. Es cierto que hoy en día en el ámbito del maltrato doméstico decimos la tolerancia cero, la primera vez que te pega debe ser la última, eso está ya afortunadamente claro en el ámbito del maltrato, todavía no está claro, desgraciadamente, en el ámbito del maltrato escolar. Y hay una larga y tolerante manga ancha en muchos centros educativos todavía que creen que el paso del tiempo, el no meterse, la política del avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra, pueda garantizar algo bueno, algo válido, pueda de alguna manera resolverse espontáneamente ese problema simplemente sin intervenir, esperando que por sí mismas las cosas se reconduzcan. Vamos a intentar a lo largo de este rato, este periodo que vamos a estar en esta última jornada, estas jornadas preparadas o diseñadas por el Concello de Ferrol, yo voy a intentar también trasladarles el modo concreto y operativo con el que podemos trabajar desde la prevención y la intervención temprana en los centros escolares. Aquí tienen, en esta primera imagen, transparencia, el porcentaje de niñas y niños que en España, sobre una base de 25.000 niños que fueron encuestados, refieren comportamientos de acoso y violencia escolar. Observen cómo el sistema escolar es efectivo a la hora de ir reduciendo esas conductas. Desde la primaria, primera etapa o primera edad que vamos midiendo este fenómeno, segundo de primaria hasta el primero de bachiller, que es último curso completo que hemos estado evaluando, observan cómo se van reduciendo estas conductas de acoso y violencia escolar y por tanto es cierto que el mundo educativo tiene cierto, afortunadamente, como podría ser de otro modo, cierto impacto en la reducción de estas conductas. Cuando digo cierto impacto, subrayo lo de cierto, porque lo cierto es que no se reducen a cero y que hasta en primero de bachillerato, hablamos de niños que están cumpliendo 17 años en ese curso escolar, todavía un 11,4% de esos niños y niñas refieren sufrir periódicamente esos comportamientos. Y por tanto, no estamos hablando de que esa conducta se extinga. Quiere decir que no estamos siendo del todo eficaces o del todo efectivos
en la reducción del acoso y la violencia escolar. También tienen el dato interesante respecto a la gravedad del fenómeno, el acoso y la violencia escolar por sexos, niños y niñas, y las diferentes poblaciones expuestas, los niños y niñas que refieren una conducta de acoso y violencia escolar prácticamente inexistente, la tienen en verde, los que referían una situación de acoso o violencia escolar esporádica, alcanzan el 21, 20, 21%, un acoso y violencia escolar intenso, el 18% de los niños y el 16% de las niñas, y un porcentaje todavía importante que tienen aquí de acoso y violencia escolar muy intensa, que son los niños completamente ya destruidos por esta violencia, acoso escolar, que es la población que termina aflorando. Esta población que tienen aquí en rojo, intenso, en la transparencia, es la única que después, en los registros escolares, en las sentencias judiciales, en las noticias de los medios de comunicación, van a aparecer como tales casos. Es decir, casos ya muy avanzados, donde ya la depresión, los problemas de ansiedad, la ideación suicida, es decir, las secuelas muy graves del acoso y la violencia escolar se han manifestado ya en tal grado, de tal manera que, por supuesto, los adultos, padres, educadores, responsables, no tienen más remedio que tomar buena cuenta de ellos. Estos casos no son los únicos casos de acoso y violencia escolar, son los casos más graves, y quiero subrayar su atención señalando que son los más graves porque ha pasado el tiempo suficiente para que esa situación se haya hecho grave, se haya hecho lesiva y haya producido secuelas muy importantes en la esfera de la autoestima, en la esfera de la resistencia psíquica y, por supuesto, también en la esfera psicosomática. No es que estos niños tengan más acoso y violencia escolar que los demás, es simplemente que estas niñas y niños lo tienen desde hace más tiempo. Y lo único que ha ocurrido es que la acumulación, la insistencia, la persistencia de este fenómeno contra ellos les ha originado una gravedad en las secuelas que no se debe a que son más vulnerables, torpes, débiles, blandos, sino simplemente al hecho de que la intensidad de ese acoso y violencia escolar y la duración les ha producido ya las secuelas, las mermas, los daños gravísimos, por supuesto, entre ellos el estrés postraumático, que garantizan que aparecen en esta franja dibujada, pintada en rojo en este esquema. Si nos quedáramos solamente, decíamos ya ayer, con esta idea de que el acoso escolar se reduce a los casos más graves de mayor destrucción, nos estamos quedando con un porcentaje relativamente pequeño del problema y además estamos esperando para intervenir, si cualificáramos tan solo a estos casos como acoso y violencia escolar, nos quedaríamos solamente con los casos ya completamente destruidos y yo añadiría, en los cuales cabe ya muy poca solución, a no ser la de ayudar a restablecer el daño psíquico que ya tiene la víctima. Pero aquí ya en estos casos es muy difícil detener las dinámicas, es muy difícil contrarrestar el efecto de un grupo mimetizado, de un grupo de entorno que se convierte prácticamente en una horda, en una unanimidad persecutoria. Estos son los casos en los que los adultos nos alarmamos y sobre todo en los que ya no tenemos casi nada que hacer a no ser la solución de sacar a la víctima de su entorno escolar para salvarla, sobre todo, para salvar su vida muchas veces, porque no cabe hacer ya nada toda vez que ese entorno escolar está completamente alterado y es imposible intervenir de una manera efectiva para detener esas conductas. Quiero recordar algo que ya vimos ayer, cómo las conductas de acoso y violencia escolar más frecuentes y más lesivas
no son tanto, aunque otros tipos de conductas existen, claro que sí, pero no son tanto las de violencia física, agresiones, el impacto directo de la violencia en su expresión más evidente y más notoria, que es la violencia física, la violencia que tiene que ver con partes y lesiones médicas, sino la violencia psicológica, que además no solamente es la más lesiva, según nos dicen las escalas clínicas con las que después medimos el daño que se hace a estas víctimas, a estos niños victimizados, sino también estamos hablando de que esas conductas de violencia psicológica y social además son las que pasan más desapercibidas. Por un lado son las más lesivas, por otro lado son las que pasan más desapercibidas. Y de ahí que tenga una importancia extrema que yo les traslade en esta tarde a padres y educadores la importancia que tiene subrayar que el impacto de la violencia psicológica es un auténtico y verdadero impacto en la esfera psíquica de las niñas y niños sometidos a ellas. Cuando hablamos de llamar por motes a alguien, cuando hablamos de ridiculizar, no hablarle, insultarle, bloquear el juego o la integración de esa niña o de ese niño en su espacio vital, en su espacio de iguales, todas estas conductas de acoso y violencia psicológica no solamente son realmente importantes porque forman parte de lo que llamaríamos violencia, sino porque también y sobre todo les producen a esas niñas y niños una vivencia de abandono, de indefensión, una sensación de que los adultos no nos ocupamos de esa violencia, puesto que como no produce sangre, fracturas, partes hospitalarios, parecería que no debiéramos meternos en esa violencia. Lo que es más cierto es lo contrario, y es que es cierto que una agresión, golpes, palizas, que forman parte también habitual, aquí hay padres y madres que han sufrido esto, han visto a sus hijos sufrir esta violencia física, estas agresiones gravísimas, incluso con ingresos hospitalarios, y esa violencia desgraciadamente existe y es parte del problema del acoso y la violencia escolar, pero también lo es esa otra violencia que pasa mucho más desapercibida e invisible, esa violencia que los adultos trivializamos, esa violencia, quiero subrayarlo esta tarde aquí, que forma parte de un modelo social y mediático. No hay programa televisivo de alta audiencia que no practique la polémica y la violencia psicológica como forma de incrementar su audiencia. No hay tertulia política que no utilice la violencia verbal, la violencia psicológica contra el adversario como forma de darle interés, dicen ellos, mediático, como forma de incrementar la audiencia, la cuota, el share, que dicen los expertos. Por tanto, estamos hablando de un parámetro social que está mucho más extendido y que no solamente forma parte del acoso y la violencia escolar, sino que forma parte de un modelo social de interacción en el que estamos todos los adultos involucrados. A mí me ha sorprendido especialmente, como participante en algunos de estos programas, y por cierto denunciante en esos mismos programas, de la violencia psicológica y verbal que se usa en estas emisiones y que se utiliza verdaderamente como herramienta deliberada, sí, hay que decirlo, de incremento, puesto que se sabe, se conoce por parte de los que manejan los estudios de audiencia, que en el momento en que en un programa televisivo hay bronca, hay lío, hay violencia, hay insultos, hay acoso, hostigamiento, se disparan los índices de audiencia. Y no digan que ustedes son inocentes de todo ello, como todo el mundo clama serlo, porque esas audiencias se miden a un nivel masivo. Y somos todos nosotros, cada uno de nosotros, los que sin darnos cuenta
Somos fascinados y arrastrados por la violencia psicológica y verbal que nos ofrecen esos medios de comunicación, y es esa fascinación nuestra la que incrementa las audiencias y la que confirma a sus responsables de emisión la necesidad de practicar ese tipo de modelo social que luego funciona como un modelo de emulación, como un modelo de imitación. No hay nada más fascinante que sentarse ante el televisor y percibir una bronca política, una tertulia polémica. Recuerden, la palabra polémica viene del término polemos en griego, que significa violencia. La polémica es violencia verbal, es violencia psicológica. Nos encanta, nos fascina la violencia. ¿Cómo después vamos a luchar contra esta violencia, esta misma violencia, cuando la vemos, cuando la practican nuestros hijos, nuestros niños en el sistema educativo? Estamos hablando de algo mucho más amplio. Estamos hablando de cuestionar nuestros usos y costumbres como adultos. Estamos hablando de una vacuna social que yo verdaderamente me parece una tarea ingente aplicar, porque veo y percibo que nuestra sociedad en su conjunto, en lugar de ir a menos, va a más en esta violencia, en esta polémica, en estos modelos violentos de interacción social, política, a todos los niveles. Si no me creen, observen en los próximos meses, vayan observando y tomando nota del modo y manera en que se van a producir las campañas en favor de nuestras diferentes opciones políticas. Observen la violencia con la que van a emplearse los diferentes candidatos políticos. Observen cómo todos ellos suponen modelos vergonzantes y vergonzosos de comportamiento violento, verbalmente violento, denigrador, hostigador, y que la mayoría de ellos pasarían en cualquier análisis psicológico como verdaderos hostigadores y agresores psicológicos si les aplicáramos las mínimas escalas que utilizamos para medir la violencia y el acoso laboral, escolar, vecinal, doméstico. Estamos hablando, por tanto, de una tarea que nos afecta a todos. Que nadie farisaicamente se ponga, por tanto, en la posición de no haber pecado, de no haber participado de esto. Todos somos partícipes de esta violencia psicológica y social, y después, si queremos que nuestros hijos aprendan otra cosa, nos tendremos que colocar como modelos, como primeros modelos de interacción no violenta, algo que dista mucho de ser la realidad que percibimos en cada día, no digo ya en nuestros comportamientos mediáticos, políticos, sino también en nuestras propias relaciones más particulares. Quiero recordar el ejemplo que ayer poníamos. Decía yo ayer, nadie que haya participado en una reunión de copropietarios en una junta vecinal pueda dudar de la existencia de la violencia psicológica y de los mecanismos de hostigamiento y chivo expiatorio que después la ciencia social define. Si no somos capaces de contener ese tipo de violencia en la convivencia vecinal, no esperen después que seamos capaces de contener esto en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, entre nuestros hijos. Nuestros hijos no son más que los herederos de la forma de relación y de interacción social que perciben en sus padres, que no dejan de ser modelos de imitación, modelos miméticos, en los que esos niños quieren y desean convertirse después en sus etapas de maduración y aprendizaje. Cada uno de nosotros, por tanto, mire dentro de sí, mire dentro de sus propios comportamientos y conductas sociales, y encontrará, desgraciadamente, mecanismos como los que ayer definíamos de acoso y violencia, mecanismos de chivo expiatorio, como en nuestras familias persisten ovejas negras, garbanzos negros, frikis, zombis, mutantes, todos aquellos que son aquellos que merecen nuestro apartamiento, nuestra marginación, la estigmatización familiar, vecinal, social,
y que en muy buena conciencia, porque es verdad, lo hacemos en muy buena conciencia, apartamos, estigmatizamos, señalamos, incurriendo también nosotros, sí, lo mismo que los niños que acosan a otros niños, en el error básico de atribución. Incurrimos en la percepción falsa y mítica de que la víctima, claro que sí, merece lo que le hacemos. Nuestras víctimas merecen nuestro apartamiento, nuestro señalamiento, nuestro hostigamiento, es decir, merecen muy bien la suerte y el destino que les estamos granjeando con nuestra marginación, nuestra indiferencia o directamente nuestra directa actuación agresora, hostigadora. Ya les advertí ayer cuando empezábamos en esta materia que este sería un cúmulo de malas noticias para ustedes. Esta es una mala noticia. Cuando miramos dentro de nuestras prácticas sociales, familiares y personales, también las laborales, hay que añadir, aquí no estamos hablando del mundo del acoso laboral, pero claro que hay que incluirlas, estamos incurriendo de un modo habitual en mecanismos de chivo expiatorio, de señalamiento, estigmatización y persecución, muy especialmente de aquellos que nos parecen dignos de ser apartados, marginados, hostigados, es decir, de aquellos que son nuestros chivos expiatorios más cercanos, aquellos que nos permiten reconciliarnos como comunidad violenta, ¿sí? Aquellos que nos permiten mantener una buena imagen de nosotros mismos, eso sí, contra la sangre, contra el proceso de linchamiento psicológico y social, y también a veces físico, de esas víctimas. No se puede erradicar la violencia escolar sin erradicar los modelos que están siendo expuestos a los niños de acoso y violencia escolar. Yo a veces me parece ciencia ficción estar hablando con ustedes aquí en este foro, estoy en Galicia, en Ferrol, estoy hablando, intentando que los centros escolares realicen políticas de prevención activa, preventiva, proactiva y no reactiva, y tener que luchar contra los modelos televisivos de expulsiones de gran hermanos, se dice así, gran hermano. Hace todavía pocos años, afortunadamente logramos erradicar este programa en la parrilla televisiva, pero existía un programa que ustedes recordarán, los más viejos del lugar y también los más jóvenes, que se llamaba Juguemos al rival más débil, donde el modelo que se exponía era el insulto, la denigración, el hostigamiento, la ridiculización, el maltrato psicológico, una emisión que por cierto pasaba durante años y años entre las 5 y las 6 de la tarde, hora en que los niños están tomando la merienda recién llegaditos a casa después de la etapa escolar. Claro, intentar erradicar la violencia escolar con la potencia de estos modelos televisivos y mediáticos es cuando menos una tarea titánica, quijotesca, casi mítica. Cuando hablamos de que la mayoría de los concursos, desde el Gran Hermano hasta el Masterchef, utilizan modelos de exclusión, dicen ellos elegantemente denominación, ¿verdad? Nominar. Y aglutinar a muchos contra alguien que va a ser el que va a resultar excluido, y que esos son los modelos de interacción social que luego van a ser emulados y que se van a aprender por parte de los que están niños y niñas. También hay versiones para niños y para niñas de esos grandes programas de nominaciones. Yo a veces me pregunto si merece mucho la pena hablar de estos temas y realmente pueda tener algún tipo de impacto en nuestro diálogo, nuestro discurso, en medio del discurso dominante y masivo, que es el discurso de la exclusión, los mecanismos de nominación, eliminación, hostigamiento, por supuesto, mecanismos de chivo expiatorio que están a la orden del día en todo tipo de emisiones televisivas. ¿Sirve de algo decir que el acoso y la violencia escolar
es algo que debe ser erradicado, cuando todos, la mayor parte, la inmensa mayoría de los programas de mayor audiencia exponen modelos de eliminación, arrinconamiento y extinción, nominación, dicen ellos, de las minorías, aglutinando mayorías contra esas minorías que supuestamente validan, ¿verdad? Valida la mayoría, nominando y eligiendo valida la elección de esa parte eliminada. Yo verdaderamente tengo dudas de que lo que hacemos tenga muchísimo sentido. ¿Acaso quizá alguno de ustedes pueda quedar tocado o pueda quedar cuestionado? Pero el impacto frente a toda esa gran mayoría, impacto televisivo y mediático, pues es muy minoritario y bueno, pues yo tampoco me hago muchas ilusiones. En cualquier caso, yo y el equipo de investigadores que en España y en otros países nos dedicamos a esto, no perdemos la esperanza, seguimos intentando que en algún momento se produzca esta metanoia, esta conversión personal de cada uno de ustedes y que cada vez que haya modelos polémicos, violentos, excluyentes, sin dudarlo, apaguen el televisor. Y a ser posible, ya que lo han apagado, aprovechen y lo tiren a la basura. Y quizás sería lo más efectivo a la hora de erradicar los modelos violentos con los que estamos exponiendo a nuestros hijos. Ya sé que esto que digo no es políticamente correcto y que seguramente me llevaré algún tirón de orejas o incluso alguna cosa más. Pero es igual, yo no cejo en mis intentos. Estas conductas que ven aquí de acoso y violencia escolar más frecuentes, verán que tienen todas ellas una modalidad psicológica, algunas también, por supuesto, son conductas de agresión física, pero están relacionadas con la exposición y la aparición de daños postraumáticos, daños psicológicos graves, como es, y decíamos ayer también, el estrés postraumático infantil que termina cronificándose. Bueno, aquí un dato, no sé si consolador o no, para los gallegos presentes en el aula, muchos o la gran mayoría de ustedes. Dentro de lo que es el problema del acoso y la violencia escolar, pues ustedes como comunidad autónoma se encontrarían quizá en la parte media-baja, lo cual no es ningún consuelo tampoco. Estos son datos que nosotros tenemos. En torno al 22,4% de los nenes y nenas galegos estarían en esta situación. Se encuentran mucho más por delante, muy avanzados respecto al problema las comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, la propia de la que yo procedo, Madrid, Castilla y León, Cataluña. Bueno, estaríamos hablando de pues, comparaciones que tampoco dicen mucho. Estamos hablando de un porcentaje también muy grave, muy importante en el problema del acoso y la violencia escolar. Aquí tienen un mapa del territorio, las comunidades que están en el promedio, entre ellas estaría Galicia, las que están por debajo del promedio, en verde, y las que están claramente por encima del promedio. Verán que los promedios tampoco dicen nada, simplemente hablan de una frecuencia relativa, un indicador en relación a, y por tanto no es verdaderamente ningún consuelo para nadie. Muy interesante este dato de la duración del acoso escolar entre las víctimas, porque estamos hablando de que el problema del acoso y la violencia escolar se convierte en grave no por la intensidad en sí misma de las conductas que sufren los niños, sino por el número de meses, a veces de años, que lleva durando esta conducta. Por tanto, la antigüedad, la duración del acoso escolar, es interesante conocerla, puesto que nos está hablando del grado en que los centros escolares llevan omitiendo el deber de auxilio y de asistencia de estos niños. Ayer, una de las madres de este colectivo de padres y madres de niños acosados me hablaba de cómo después de muchos años su hijo, su hija, vamos a admitir quien sea, tenía la necesidad de verificar a la hora de elegir su instituto, el instituto en el que iba a estudiar en la secundaria, verificar dónde iban a ir, en qué instituto iban a cursar estudios sus hostigadores o acosadores principales.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese niño es una víctima muy antigua, que ese niño está sufriendo acoso y violencia escolar desde hace mucho tiempo sin que los responsables educativos hayan tomado medidas, y que finalmente se ve obligado, claro que sí, a él mismo, el propio niño, tomar las medidas de prevención y protección para no coincidir en los centros escolares futuros, en este caso de la secundaria, con sus hostigadores principales. Es terrible que esto ocurra. Quiere decir que lleva durando muchísimo tiempo el acoso, la violencia escolar contra ese niño. Quiere decir que no se han adoptado las políticas necesarias de evaluación temprana. Quiere decir que ha fallado el sistema educativo. Y por supuesto, quiere decir que seguramente ese niño presente ya la sintomatología terrible del estrés postraumático infantil ya cronificado. Qué duda cabe que ya cronificado. Aquí tienen datos importantes respecto a cómo un 25% de las víctimas de acoso y violencia escolar nos dicen que desde siempre, llevan toda la vida, desde que se recuerdan en el colegio, siendo acosados. Un 28% todo el curso en el que se está midiendo. 25% nos dicen que desde hace algunos meses y un 22% desde hace poco, unas semanas. Fíjense que un porcentaje enorme de estos niños nos está refiriendo, la gran mayoría de ellos, que cuando menos la situación de acoso y violencia escolar está durando desde hace meses, tiempo más que sobrado y suficiente para que ese comportamiento hubiera sido monitorizado, evaluado, anticipado, prevenido, por supuesto sancionado y contenido por parte de los responsables educativos. Si no está ocurriendo, no es porque no se puede hacer, no es porque no existen las herramientas para hacerlo, sino porque seguramente hacerlo significaría darnos la mala noticia de que estas situaciones de acoso y violencia escolar, claro que existen, claro que están ahí, claro que se están produciendo, pero es mejor quizá no tomar conciencia de ellos con la política del avestruz, mirando a otro lado, metiendo la cabeza debajo de la tierra, o, pues como le ocurría a este niño, teniendo él que sacarse las castañas del fuego, convirtiéndose en una especie de policía o guardián de sí mismo para evitar incurrir o concurrir con los mismos niños en los mismos centros educativos. Algo que resulta terrible es dejar a los propios niños, que deberían ser cuidados, guardados, protegidos por los adultos, la tarea de guardarse, cuidarse y protegerse a sí mismo. Cada uno para sí y Dios para todos. Les decía ayer que el acoso y la violencia escolar convierte a los niños y niñas victimizados en el futuro en adultos tempranamente derrotados, con la sensación de que el mundo es una selva en la cual nadie te va a ayudar si te toca la china, si te toca la papeleta, es decir, adultos no más resilientes, sino más vulnerables, más indefensos y desde luego que han aprendido algo terrible, y es que la solidaridad, el apoyo y la asistencia del grupo de iguales no está ni mucho menos garantizada, o incluso no solo no está garantizado, sino quizá pueda estar comprometido toda vez que la mayor parte de los iguales que son testigos de esas situaciones de acoso, tarde o temprano, como hemos visto en nuestros estudios, se convierten en activos participantes, es decir, en miembros del gang de acoso. No hay nadie que inicialmente permanezca indiferente que con el tiempo no sea urgido y compelido a participar también en el gang de acoso, en el gang de hostigamiento. Por cierto, lo mismo ocurre en el ámbito laboral, con los testigos mudos, que inicialmente no quieren saber nada, tienen miedo a ser comprometidos por la víctima, pero que finalmente se terminan decantando muy activamente a favor del grupo gang de acoso, no ya tácitamente, sino a veces ya muy explícitamente, también participando, también agregándose al linchamiento psicológico. Recordando aquel famoso chiste del humorista Gila, ya fallecido, que contaba esa situación en la que él iba por la calle y descubre que 4 están dándole una paliza a una pobre víctima, y él, viendo aquel desmán,
se pregunta, ¿me meto, no me meto? ¿Me meto, no me meto? Finalmente me metí. ¿Y qué pasó? Entre los 5 le dimos una paliza que lo dejamos muerto. Esa tendencia a agregarnos como miembros activos de los gangs linchadores es una tendencia que para resistirla hace falta cierto grado de heroísmo. Solamente quienes se arriesgan a defender a la víctima injustamente masacrada, linchada, hostigada, son los responsables de la salida del problema, porque rompen la unanimidad persecutoria. Hay muy pocas personas en nuestra sociedad actual que arriesgan su integridad, su reputación, su seguridad para defender a un compañero en el aula, o a un compañero político, o a un compañero laboral, del hostigamiento, del acoso que está sufriendo de manera injusta por parte de otros. La mayor parte de nosotros somos prácticos, somos indiferentes con la suerte de las víctimas y de esa manera nos convertimos en compañeros, diríamos, o corresponsables del proceso de hostigamiento y de acoso que está sufriendo la víctima. ¿Quiénes son los autores del acoso? Niños de mi clase, en el 18,5%, niñas de mi clase, en el 8%, gangs de acoso, grupos organizados de otras clases, profesores. Ayer habíamos de hacer una referencia a este problema, había una pregunta sobre esto. Casi el 4% de los casos de acoso y violencia escolar son desencadenados hoy todavía por profesores. Digo desencadenados porque después, recibido el permiso, ¿por qué recibido el permiso? ¿Es que el profesor da permiso? No, pero su activa conducta de hostigamiento, burla y ridiculización significa un permiso tácito y a veces muy explícito a todos los demás niños de la clase para que participen en el linchamiento de la víctima. Si el profesor ridiculiza al niño o a la niña, si el profesor se burla o hace mofa o critica demoledoramente o insulta directamente a veces, o pone motes, le pone motes, algo característico también, a la víctima, no podemos después extrañarnos de que otros niños en el aula lo hagan replicando y emulando miméticamente el comportamiento del profesor. Habría que decir a esos profesores que esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Básicamente porque no solamente es el daño, que ya es importante, que el niño recibe, el niño no va a ser humillado en la escuela por su profesor. El efecto de la humillación, por favor, que quede claro para todos los docentes, no hay ningún efecto didáctico ni pedagógico en humillar a un niño. ¿Queda esto claro? No lo digo yo, pero lo dicen los grandes expertos que han investigado esto mucho tiempo. Ya mucho tiempo, tenemos ya claras ciertas cosas. Yo sé que la vieja escuela o la vieja guardia educativa todavía cree que se puede sacar algo de la tensión, de la violencia, de la burla, de la ridiculización, pero es falso. No hay nada que podamos sacar de los niños humillándolos, vejándolos. ¿Y qué es lo que sí sacamos? Lo que sí obtenemos es que otros niños aprenden que ese comportamiento puede ser válido, puede ser de recibo, y reciben un permiso tácito o explícito de poder avanzar contra esa víctima toda vez que el profesor ha dado la señal, el efecto señal que ayer comentamos. Casi un 4% de los niños y niñas españoles refieren que es un profesor el que inicia e instiga el proceso de acoso contra ellos. Muy especial los niños varones. Esto es un dato que no está aquí, pero ayer ya se lo comentó. Hay muchos datos, pero yo no voy a entretenerme. Todo esto está publicado en nuestras monografías Acoso y violencia escolar en España. Quizá interesante por ver un poco las modalidades que se practican, cuáles son las formas de hostigamiento más habituales.
Por ejemplo, aquí tienen que el bloqueo y la exclusión social son dos modalidades que afectan al 30% de las víctimas. El bloquear al niño a la hora de jugar, de relacionarse, de comunicar con sus iguales, es la forma de violencia psicológica más prevalente, seguida del hostigamiento verbal, los insultos, los motes, la ridiculización, seguida de las coacciones, de obligar a que los niños hagan cosas. Por cierto, esto está conectado con otras formas de acoso, como el acoso sexual. Entre esas coacciones, a partir de una determinada etapa, aparecen las coacciones sexuales. Los niños ya en la etapa, también adolescente, también ocurre antes, cuando esas coacciones evolucionan en el tiempo, se convierten en coacciones de tipo sexual. En los baños, en los recreos, en las zonas donde los adultos no están muy especialmente vigilantes, aparecen estas conductas. La manipulación de la imagen del niño, el imputarle haber dicho cosas o hecho cosas que no ha hecho. En esta manipulación de la imagen social del niño está participando cada vez más el mundo de Internet, es decir, el hostigamiento basado en las redes sociales, utilizando esas redes sociales como forma de perjudicar aún más esa imagen del niño y expandir y multiplicar geométricamente el efecto psicológico nocivo en la autoestima y en la imagen del niño. Y esta expansión en Internet del problema del acoso y la violencia escolar explica en parte, no todos los casos, pero buena parte de los casos que han terminado en España con el suicidio de los niños acosados. Verán cómo la mayoría de estos casos, en la mayoría de ellos, se había producido una extensión de la situación de acoso y violencia escolar al entorno cibernético, al entorno de Internet, y que en este entorno estos niños ven multiplicado exponencialmente, verdaderamente de un modo terrible, el daño psicológico en su imagen, por supuesto la vivencia de humillación y vejación, la vivencia límite que sufren, porque además si hay un mundo en el cual el niño se siente muy especialmente indefenso e impotente, es el mundo de Internet, donde prácticamente ni siquiera muchas veces la policía, la Guardia Civil tiene excesivos modos de intervenir para detener la extensión, a veces pues, con las consecuencias catastróficas que tiene esto sobre la vida de la víctima. También existen estos comportamientos de intimidación, de amenazas físicas y las agresiones, que verán, aquí está un 13%, claro que sí, existen. Hay agresiones físicas, hay niños y niñas que siguen ingresando en los hospitales, teniendo lesiones, fracturas, heridas. Esto es una parte importante todavía del acoso y la violencia escolar, pero insisto, es la parte que se ve más, es la parte que tiene más visibilidad y por tanto en la que nos alertamos antes y en la que tenemos más, deberíamos tener, a veces no ocurre ni siquiera así, deberíamos tener más parte en la prevención y la intervención. Muy interesante, cuando les preguntamos a las víctimas por qué crees que las acosan, que te acosan, las razones que ellas, las víctimas, nos dan. Aquí tenemos algunas, la mayor parte de las víctimas no saben muy bien por qué. ¿Y por qué? Pues porque no hay realmente causa. Es que en el fondo no hay razón suficientemente justificativa del por qué alguien recibe el acoso y la violencia escolar. Por molestarme, por otras razones, porque soy más débil, por gastarme una broma, por envidia, porque soy diferente, poquitos, porque les provoqué, algunos incluso dicen porque me lo merezco. Interesante todavía más es percibir o tomar conciencia de la sensación que tienen los niños y niñas que acosan. ¿Por qué lo hacen? También les preguntamos. Y fíjense como con mucha distancia la razón primordial por las que los niños que instigan el proceso de acoso contra otros creen que lo hacen es porque se sienten atacados o que les han provocado. Es decir, siempre, esto es algo que ya en el estudio de la violencia llevamos muchos años percibiendo y constatando,
En el origen de la violencia siempre hay la sensación del violento de que está respondiendo a una violencia anterior. Es que yo no soy violento, simplemente estoy devolviendo, estoy correspondiendo, estoy siendo recíproco respecto a una violencia anterior. Me han provocado. Por supuesto, esa provocación tiene causas en percepciones distorsionadas, en procesos psicológicos que llevan a una confusión o una percepción, como digo, distorsionada. Muy importante es también, algunos creen que es una broma, por molestar, por pasar el rato, porque a mí me lo hacen otros, interesante, para evitar que me lo hagan a mí. Importante también, para evitar que me lo hagan a mí. Algunos niños saben que no hay como participar en el linchamiento de otros para evitar ser uno mismo linchado. Esto también ocurre en el mundo laboral. No hay nada mejor que participar en el acoso de otro para no ser uno mismo seleccionado como víctima, como target, como objetivo del acoso. Bueno, aquí muy interesante los daños, no voy a entretenerme. Dentro de este esquema, que es el que nos permite entender cómo funciona el acoso y la violencia escolar, y vamos a también, quería dejar un tiempo para que podamos dialogar, que formulen ustedes las preguntas o comentarios que quieran, recuperar un poco este esquema por lo siguiente, y estamos hablando de la idea de la prevención. Ayer veíamos que este es el esquema de proceso y que el acoso y la violencia escolar es un proceso en el cual una violencia inicialmente generalizada de todos contra todos se termina concentrando sobre algunas pocas víctimas que se convierten en lo que llamamos integradores negativos o chivos expiatorios, es decir, niñas y niños que en sus entornos escolares se convierten en los que pagan con su, entre comillas, sangre, la reconciliación de un grupo que tiene grandes dificultades para colaborar, cooperar y permanecer integrado. Si sabemos que esta violencia indiferenciada es el caldo de cultivo del acoso y la violencia escolar, tendremos que ver, tendremos que analizar cuáles son las condiciones que convierten a los grupos de niñas y niños escolares en grupos estructuralmente inestables. Y por lo tanto, que podamos entender de qué manera podemos prevenir el acoso y la violencia escolar desde una perspectiva grupal, anticipándonos, desarrollando políticas que nos permitan aprender a colaborar y cooperar sin tener que hacerlo con una víctima única, mediante un enemigo único, mediante un niño o una niña que se haya convertido de esta manera en el integrador negativo, es decir, mediante un niño o una niña que sirve a los propósitos terribles, satánicos diríamos, de reconciliar a una comunidad escolar, educativa, anteriormente en conflicto. Hemos dicho y subrayamos y mantenemos que el acoso y la violencia escolar no es un conflicto y por tanto que no cabe la mediación como remedio, que no cabe la mediación como herramienta de superación del acoso y la violencia escolar. Pero sí resolver en origen los conflictos, aprender a desarrollar estrategias de colaboración y cooperación que no requieran de enemigos públicos o internos o externos, que no requieran de declarar guerras internas contra alguien o externas contra enemigos más allá de, es una forma importante de trabajar la prevención como herramienta de evitación de los casos de acoso y violencia escolar.
esa forma de trabajar la cooperación y la colaboración requiere aprender a integrar al que no es igual, al que es diferente, al que acaba de llegar, al que no es como nosotros. Toda esa forma de integrar los colectivos que tradicionalmente las grandes religiones señalaban como rasgos preferenciales de selección victimaria, es decir, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los colectivos que tienen más riesgo de ser excluidos y victimizados mediante el mecanismo del chivo expiatorio. Esa integración es una forma de trabajar proactivamente, preventivamente el acoso y la violencia escolar. Si en un grupo conflictivo, caótico, desregulado, pleno y lleno de incidentes, dicen ahora, de conductas disruptivas en el aula, término que se impone cada vez más, ¿verdad? Aparece un niño que acaba de llegar porque viene de otro centro o porque se integra de una enfermedad de larga duración, o existe un niño o una niña que tiene algún rasgo físico diferente a la mayoría, o algún aparato, o algo que simplemente funciona como efecto señal y no hacemos nada, corre un gran riesgo ese grupo de espontáneamente seleccionarse a ese niño o a esa niña como chivo expiatorio, como elemento integrador negativo. Sí, negativo porque integra al grupo en base a la victimización de que va a ser objeto. Esto se produce sin la presencia, como explicábamos ayer, sin la intencionalidad o deliberación de un psicópata, de alguien que decididamente conozca lo que está haciendo. Por tanto, es un mecanismo bastante automático en los grupos humanos. Los grupos que tienen lío, bronca, desencuentros, problemas de cooperación y colaboración, es muy normal, es muy esperable que terminen produciendo mecanismos victimarios, mecanismos del chivo expiatorio. Y los niños, igual que los adultos, aprenden muy tempranamente a incurrir en estos mecanismos sin excesiva conciencia de ellos. No les digo ya cuando además tengan los modelos televisivos que tienen como modelos de funcionamiento o como modelos de emulación. En este sentido, trabajar, sí, en la cooperación y la colaboración es una forma preventiva, sí, aunque no es suficiente. Debemos también avanzar en la evaluación temprana y en la contención de las conductas. No olvidemos que desde el principio que estas conductas, inicialmente incidentes críticos y puntuales, se van transformando por efecto de la repetición en repetidas y continuadas prácticas de acoso y hostigamiento, este paso del incidente puntual a la repetición y la continuidad es el que va a fraguar a una víctima que empieza a tener miedo, terror, somatizaciones, y es el que anticipa que esa víctima se convierta finalmente en el integrador negativo, en el chivo expiatorio. Por tanto, en los centros escolares, adoptar una política de evaluación temprana, de identificación precoz, de barrido y escaneado de todas estas conductas, nos llevaría a identificar a las víctimas antes del momento crucial en que se conviertan, sí, en estos chivos expiatorios y por tanto en víctimas ya con daños que a veces es muy difícil reconducir. Y esa medición o evaluación de las conductas de acoso y violencia escolar, que se puede, puesto que existen las metodologías técnicas psicométricas para hacerlo, se pueden hacer, es la que nos llevaría, esa evaluación sistemática, a saber antes, en el tiempo, quiénes son los niños y las niñas que sufren la conducta de acoso y violencia escolar y poder también dedicarnos a contener, protegerlas a esas víctimas y contener las conductas de los acosadores, sancionándolas, reprochándoselas y reconduciendo esa actuación. El no medir, el no evaluar, el no mirar lo que está ocurriendo, que es lo que todavía hoy ocurre de manera mayoritaria, nos está llevando a que este proceso que está descrito en este esquema avanza, y cuando ya nos damos cuenta que hay una víctima es cuando estamos ya hablando de una situación de salida, de exclusión o de autoexclusión de la persona, del niño victimizado,
una situación que ya socialmente, grupalmente es ingestionable, una situación que ya solo tiene código penal, judicialización, ingreso o incluso salida mediante, desgraciadamente, el quitarse la vida, que es como muchos niños terminan saliendo de ese problema insoluble para ellos, puesto que ellos son el error, se quitan del medio creyendo que eliminándose a sí mismos van a eliminar el error, el problema. Bien, yo no quiero tampoco continuar mucho más respecto a la intervención. Quiero también dejar, si les parece bien a nuestros organizadores, un tiempo para que podamos dialogar o debatir, continuar el diálogo que ayer realizábamos con las preguntas que ustedes tengan a bien oportunamente de formular y que podamos también tener ese diálogo, esa ida y vuelta a través, si les parece bien, de intervenciones cortas, lo más cortas posibles y formuladas a través del micrófono, para lo cual ya está preparada la persona que tiene el micrófono. Podemos comenzar con esas cuestiones o preguntas. Gracias. Teníamos una palabra pedida de ayer. No se oye. Sí, ¿se oye? No, no se oye. Si la formula quizá en voz alta, muy alta, a ver. Intento, sí. Bueno, ayer tenía una pregunta que me quedó, pero iban a ser ya dos, le sumo a la de ayer otra. La de ayer venía a cuento de lo que se hablaba sobre, digamos, la reacción de la familia cuando uno encuentra este problema. Y hablábamos de que el niño no se habló, pienso que quedó un punto fuera, y es la percepción que lleva el niño a casa y cómo nos vemos nosotros, o los afectados, en una situación compleja en que la visión social te dice que tú tienes que ir al colegio a decirlo y a contarlo, pero al mismo tiempo también sabes la realidad que hay en ese colegio y con lo que te vas a encontrar. Tu hijo también sabe qué realidad hay en ese colegio y qué te vas a encontrar, y te pide encarecidamente que no digas nada, Claro. que no lo manifiestes. ¿Por qué? Porque sabe que la reacción va a ser negativa por parte del profesorado, y mucho más negativa si ese profesorado lo manifiesta a niños o padres que están enfrente, ¿no? ¿Qué haces ante esa realidad? ¿Priorizas tu labor social de voy a luchar contra este problema que me supera, o voy a proteger en mi medida a mi hijo, voy a buscar cómo resuelvo este problema yo y voy a digamos, a priorizar su petición frente a lo demás? Te hace sentir mal a cualquiera de las dos situaciones, tanto si coges la de manifestarlo como la otra. ¿Vamos a hacer la segunda? No, un momentito, vamos con esta primero y ahora cuando venga el micrófono formulas. Creo que se ha entendido, se ha escuchado, ¿sí? Sí, disculpe. Esto es una pregunta muy importante. Primera, digamos, primera recomendación a los padres y madres que cuyos hijos sufran este problema. Antes que informar al colegio, ver qué hacemos, ponerse del lado de su hijo. Parece increíble tener que recomendar esto. Pues claro, ¿cómo no nos vamos a poner del lado de nuestro hijo, si es nuestro hijo? Bueno, pues no se imaginan ustedes la cantidad de veces que los niños, en lugar de recibir el apoyo incondicional de sus padres, reciben la crítica, la duda, la dubitación o el cuestionamiento directo de sus versiones. Miren, la experiencia que tenemos ya en nuestro equipo, muchos años, pero también la policía, esto es algo que la policía nos decía y que nosotros hemos corroborado, por supuesto. Los niños, cuando relatan lo que han visto en un crimen o en cualquier acto, digamos, que tenga relevancia penal, suelen ser testigos muy fiables, mucho más fiables que los adultos. Esto es algo que los forenses conocen, la policía lo conoce hace muchos años. Y en la materia del acoso y la violencia escolar, la realidad es que cuando un niño viene a casa quejándose de acoso y violencia escolar, la probabilidad de que esto sea cierto es prácticamente casi el 100%. Es decir, no estamos hablando de simuladores,
de niños manipuladores, de quejicas, de blandengues. Para cuando un niño le hace este relato a su madre o a su padre, lleva muchísimo tiempo no haciéndose. Sí, casi siempre se llega tarde. ¿Qué ocurre? Que los propios niños y niñas sometidos a acoso y violencia escolar se suelen encontrar enfrente con padres y madres que no saben del problema, o que el conocimiento que tienen es su propio conocimiento, es decir, lo que ellos y ellas sufrieron también cuando eran escolares, y utilizan las estrategias que se utilizaron con ellos. ¿Qué es cuál? Pues la trivialización, la banalización, mira a otro lado, no hagas caso, o incluso algo más terrible, tu pegada es más fuerte. Claro, esas estrategias que son, digamos, remedios caseros de andar por casa, lo que cada uno un poco cree que puede funcionar, no es para nada lo que el niño espera. Lo que el niño debería recibir, y esto es recomendable en el 100% de los casos, es para empezar la validación de su experiencia como víctima. Porque claro, recuerden que los niños hostigados y acosados, ya para cuando además el relato trasciende a la familia, es decir, hablamos ya de un momento donde estos incidentes críticos ya quedaron atrás, esa repetición ya se produce, ya estamos hablando de momentos donde estamos en tercera y cuarta fase del acoso. Para estos momentos, estos niños están recibiendo un impacto bastante unánime, por acción, sí, o si no por omisión, de su grupo de iguales. Lo último que les falta es que también sus padres duden de su relato, o cuestionen al niño, o incluso duden, o incluso les digan, bueno, tú algo les habrás hecho, algo tendrás, algo serás que explique lo que te están haciendo. Esto, aunque les parezca increíble, en el mundo actual existe y se produce con relativa frecuencia. Los niños, cuando cuentan el relato de lo que les hacen en el colegio, reciben en casa la incredulidad, la duda, la banalización, la trivialización y, por supuesto, el olvido de muchos de sus papás y mamás que deberían tomárselo en serio y hacer algo. Por tanto, primera herramienta, primer consejo cuando un niño o una niña refiere a acoso y violencia escolar en casa es, aunque parezca increíble, está publicado, lo hemos dicho muchas veces, ponerse de su lado. Ponerse de su lado porque es que aquí hay lados en los que ponerse. La familia, los padres que no se ponen del lado de la víctima, aunque no lo sepan, se encuentran del lado de los hostigadores de un modo tácito, puesto que son de los que dudan, cuestionan o incluso le imputan a la víctima el ser responsable de su propio maltrato. La posibilidad de ese niño o de esa niña de hacer frente cuando ni siquiera en casa recibe una validación o un apoyo o simplemente no se le cree, no se acepta su relato, la posibilidad de hacer frente en esa situación es muy baja. Por tanto, no se puede pedir después que haya ningún tipo de estrategia de confrontación o de enfrentamiento, bueno, mucho menos. Bien, supuesto que eso se produce, está el segundo problema que usted refiere, que es que la propia víctima, el propio niño, le dice al padre o a la madre, no hagas nada que va a ser peor. Esto es un poco lo que se traslada desde la experiencia. ¿Por qué dicen los niños esto? Porque conocen muy bien lo que significa para una víctima hacer frente a un gang de hostigamiento. ¿Qué significa cuando toda una unanimidad persecutoria está concitada, coaligada, organizada en torno a una víctima? Significa que hacer cualquier cosa para detener este proceso significa recrudecerlo. Y por tanto tienen razón, intuitivamente conocen mucho de la psicología social de los grupos. No digas nada que va a ser peor. No digas nada porque me van a acusar de chivato, me van a acusar de que soy un delator, me van a decir que soy un jijas, que soy un blando, que soy el niño de mamá, que no me sé defender, todas esas cosas que los niños acosados refieren. Y claro, romper este proceso en el cual la víctima participa es muy problemático, porque en el fondo lo que está significando es que, fíjense en este esquema que les he relatado aquí,
la propia víctima está participando de su propio linchamiento, aceptando la situación como insoluble, como definitiva, como imposible de solucionar. Y por tanto lo único que le queda es permanecer ahí esperando que escampe, ingenuamente no escampa, esperando que detengan la conducta, no van a detener la conducta, y lo único que ocurre es que el tiempo pasa, el tiempo avanza, el daño avanza, el cuadro postraumático se convierte en crónico, los niños pierden la autoestima, la seguridad en sí mismo, y finalmente se encuentran en la situación que les relataba antes de tener que ser sus propios valedores, defensores ya en situaciones límite. Por tanto, esa lucha o erradicación del acoso y la violencia escolar pertenece al centro educativo con la información que el padre, la madre y la familia, puesta del lado de la víctima, va a ofrecer al centro. Claro, los niños no quieren que se comprometa su situación porque creen que decir algo o señalar algo va a ser peor, y de hecho en muchos casos lo que observamos es que tienen razón, puesto que la petición de la víctima de que cese el hostigamiento y el acoso contra ella, lo que produce son fenómenos de victimización secundaria. Se le saca del aula, se le trata como un enfermo mental, se le dice que tiene un problema, que hay que dotarle de habilidades sociales, que hay que dotarle de esto, del otro, de lo demás allá, es decir, se le imputa ser la víctima responsable, activa o pasiva, es decir, la que tiene la culpa de lo que le está pasando a la víctima. Todo esto, por supuesto, procede de que los centros escolares no entienden la modalidad, lo que significa el acoso escolar, e incurren todavía hoy en mecanismo que ya describíamos ayer del error básico de atribución, y es que las víctimas algo son o algo tienen para merecer el acoso. Y por tanto esa mala praxis lógicamente lleva a que el niño dice: no hagas nada que va a ser peor, no digas nada que va a ser peor, y es que literalmente tienen razón. En el marco actual de circunstancias, señalarse como víctima, ¿qué significa? Significa un mecanismo automático donde la víctima es percibida como responsable, significa un fenómeno de error básico de atribución, significa una revictimización secundaria y significa la sensación de los grupos de que la víctima defendiéndose se convierte en mucho más difícilmente expulsable y por tanto se recrudece todavía más la tensión para expulsarla. ¿Por qué ocurre? Porque en los momentos en los que estamos interviniendo ya, fíjense, estamos hablando de esta fase, tercera o cuarta fase, donde el problema está avanzado, hay una extensión, hay un acto de acoso, hay una unanimidad persecutoria en la que también participan los centros y los responsables educativos, hay una indefensión aprendida, y cuando el niño ha aprendido la indefensión, lo mismo que el gato, el perro, la rata de laboratorio recuerden la indefensión aprendida, cuando se le administra suficientemente, un número de descargas suficiente, ya aunque le abras la jaula para que escape, ya no escapa, se queda simplemente a recibir el siguiente golpe. Lo que ese niño le está diciendo a su padre o a su madre es que ya está en indefensión. No hagas nada que va a ser peor. ¿Y entonces qué hago? Pues simplemente dejar que siga el curso de acontecimientos, que siga la violencia, que siga el hostigamiento, que sigan las burlas. Es la manifestación, no, es el diagnóstico preclaro de que esa niña o ese niño ha entrado en indefensión aprendida. Y por tanto estamos hablando de un daño ya muy avanzado. Por eso estamos reconociendo que ese momento que estamos interviniendo ya estamos llegando tarde, ya estamos ante un daño avanzado. Bien, no es ningún consuelo, con esto no decimos nada más que, bueno, deberíamos haber intervenido antes, estamos llegando tarde, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues desde luego ayudar a cesar, a terminar. Y en este sentido yo recomiendo a los padres y a las madres de los niños acosados, lo decía ayer también, que las informaciones, las quejas, las reclamaciones que hagan a los centros educativos se hagan por escrito, y por escrito documentándolas. Porque las comunicaciones por escrito dejan rastro, dejan huella y, como dicen los juristas, abren fehacientemente la obligación que tienen los centros de intervenir en estos casos. Ningún centro, una vez que se le ha comunicado por escrito esta existencia de este fenómeno, puede después alegar que no sabía, que quién lo hubiera imaginado, señoría, quién hubiera pensado que este niño o esta niña podría generar ese daño o podría terminar quitándose la vida. Toda esa documentación por escrito
hace que los centros educativos, que hasta entonces miran a otro lado, hasta entonces incurren en la negación, en todo tipo de estrategias dilatorias, a partir del momento en que se comunica por escrito, comienzan a tener preocupación. Yo lo entiendo, es incómoda esa preocupación, es molesta, se le va a intentar a la familia atribuir un carácter malévolo, molesto, pesado, loco, neurótico, cosa que habitualmente ocurre, pero es algo que los padres y las madres de los niños acosados deben estar dispuestos a arrostrar y a enfrentar para defender a sus hijos. Sí, es incómodo defender a un hijo cuando lo acosan en el colegio. Corre usted como madre y como padre el riesgo de ser también a su vez tomado como chivo expiatorio del propio centro escolar. Sí, esto es correcto, no es ninguna percepción extraña ni es incorrecta esa percepción, pero es algo que forma parte de la tarea, de la responsabilidad y yo diría de los riesgos de ser padre o madre. La segunda iba ya en el siguiente estadio, y es que tenemos claro que, bueno, como mecanismos tenemos la integración del desigual y la evaluación temprana, y así que ya tenemos evaluado qué hacemos o qué podemos pedir a los centros que hagan. Cuando hablamos de sí, el centro tiene que intervenir, los protocolos legales establecidos por las consellerías son los que son y tampoco nos de mucha confianza. ¿Realmente qué podemos esperar o qué realmente tendrían que hacer los centros? ¿Cómo pueden afrontar eso? ¿Qué podemos exigir como padres y qué pueden hacer los profesores como tal? Yo ya se lo expliqué ayer, lo vuelvo a explicar hoy también. Creo que los protocolos verticales que nacen del voluntarismo, de la idea del cumplimiento, de la idea normativa no tienen ningún futuro. Entonces, puede ser que existan en la realidad, y de hecho existen, pero no tienen ninguna efectividad. ¿Y por qué lo digo? Porque no tienen efectividad en las cifras. Ayer otro colega investigador, que también está hoy presente, hablaba de las cifras que obtienen una y otra vez los investigadores cuando medimos el acoso y la violencia escolar. La realidad es que estos protocolos no tienen incidencia alguna en la disminución de las tasas de acoso y violencia escolar. Entonces, de nada sirve legislar, publicar en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma, protocolos, medidas legislativas, si después no verificamos que estos protocolos tengan efectividad en la reducción de las tasas de acoso y violencia escolar. Estas son medidas voluntaristas, políticas. Queda muy bien decir que en nuestra comunidad autónoma se ha aprobado un protocolo, se ha aprobado una normativa, que ya hay un plan, que ya hay... Bueno, pero esto es un poco el chiste que yo les contaba ayer sobre el tema del ojo. ¿Qué tal va la cura del ojo? La cura va muy bien, fenomenal, pero el ojo se pierde. Pues esto es igual, no sirve de nada las medidas nominalistas, las medidas voluntaristas, si no tenemos detrás la evaluación, la medición que nos permita contrastar de que tienen efectividad. Si yo quiero reducir el colesterol con un medicamento, tendré que medir el colesterol antes y el colesterol después de la administración del medicamento para ver si ese medicamento tiene efectividad en la reducción del colesterol. Pues esto, que es una idea esencial en la ciencia, sin embargo, no parece que sea la idea en la prevención y reducción del acoso escolar. Y muy sencillo, ¿por qué? Pues porque, miren, desgraciadamente asumen desde el principio que esos protocolos no van a tener efectividad, como finalmente no la tienen en la reducción del acoso y la violencia escolar. Nosotros hemos desarrollado protocolos antiacoso escolar que han tenido una efectividad de reducción hasta en un 80% del acoso y la violencia escolar. Y lo han hecho, son programas públicos que han sido financiados por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, y lo han hecho porque nuestra intervención se ha basado en convertir al alumnado en protagonista de su propia salida del problema. Se lo explicaba ayer también y lo vuelvo a decir ahora. Los protocolos que tienen una naturaleza nominalista y vertical, donde se dice desde la normativa hágase esto, hágase lo otro,
se vive desde la comunidad escolar como algo impuesto, como algo externo, como algo que viene de arriba, como algo que hay que cumplir, es decir, desde la perspectiva del cumplimiento. Cumplo y miento. Desde la perspectiva de tener algo que signifique aparentemente luchar contra el problema, pero que no estamos nada seguros de que radica el problema. Desde el momento en que un protocolo antiacoso trabaja con el alumnado, desde el alumnado, en definir qué comportamientos estos propios alumnos, aula por aula, no desde arriba, no desde la dirección del centro, no desde la Consellería de Educación, desde la perspectiva de cada una de las aulas, cada grupo de 24, 26, 30 muchachos y muchachas definen qué comportamientos ellos y ellas no estiman adecuados, ni justificables, ni les gustaría sufrir a ellos. Y los definen, y los ponderan, y los priorizan. Y firmando esos protocolos aula por aula se comprometen a no incurrir en esas prácticas, estamos logrando una cosa que es fundamental, que es la implicación de los propios interesados. No se olviden que quienes practican el acoso y violencia escolar son niños, también en parte profesores, pero sobre todo son niños, son colegas, son compañeros. Desde esa involucración, los niños y niñas que son protagonistas, subrayo, de ese protocolo antiacoso, firmando esos protocolos, se comprometen a no incurrir en esas prácticas y además, en el caso de que ocurran, a denunciarlas y a proteger a los compañeros que estén sufriéndolas. Y además también definen cuáles van a ser las sanciones a aplicar. Créanme que los niños y niñas son muy creativos cuando les preguntamos ¿qué sanciones pensáis que podríamos incorporar para cuando se violen estas normas de respeto de la dignidad del otro, cuando alguien incurre en acoso y violencia escolar? No es solo la expulsión de 3 días, de una semana, las cosas que hacemos pensando que eso es lo que los niños temen, y muchas veces para los acosadores eso es una medalla que se ponen. Ya llevo mi 3ª expulsión, qué bien, fenomenal. Otra vez me han expulsado una semana, ya tengo 2 medallas, ¿no? Las niñas y niños saben muy bien qué es lo que penaliza, qué es lo que puede significar sanción de verdad para un grupo de iguales, a diferentes edades, diferentes cosas, y ajustar y customizar el protocolo a cada aula significa participar, hacer participar a los niños en su propia defensa. Esto es un poco como cuando las guerras napoleónicas, que en España cada ciudad organizó su junta de defensa. Aquí también, en Coruña, en Ferrol, existió esto. Bueno, pues aula por aula los niños organizan su propia defensa. Aula por aula se convierten en protagonistas de sus propias defensas respecto a quienes, aquellos compañeros, ¿sí?, se quieran dedicar a denigrar, a hostigar, a vulnerar el derecho básico a la dignidad, al respeto de un compañero. Y claro, esto tiene efectos muy diferentes a una norma que viene de arriba, de la consellería, de la dirección del centro, del tutor, del orientador, que le llega el documento y dice, joder, ahora tenemos que hacer también otro papeleo, que es el famoso protocolo anti-bullying. Muy diferente. No les quiero contar es lo que llega finalmente de eso al alumnado, es nada. Eso es muy diferente a las voluntaristas e inútiles charlas de valores. Cuando llegamos a los centros escolares y hablamos del importantísimo valor del respeto, de la dignidad, de la convivencia, de la colaboración, de la cooperación con el otro, nadie que no sea un psicópata está en desacuerdo con eso. En teoría nadie está en desacuerdo con eso. La realidad es que luego estos casos alcanzan el 24% de la población escolar. Por tanto, lo que nos están diciendo es que esas inversiones presupuestarias en charlas de valores, en conferencias, sí tienen muy buena intención, pero vuelvo a decir lo de la cura. La cura va muy bien, pero el ojo se pierde. Tenemos muchas, no les quiero ni contar el dinero público que se invierte, y privado también, en estas modalidades supuestas de prevención del acoso y la violencia escolar mediante las charlas en valores
pero como nadie mide si eso tiene efectivo impacto en la reducción de las tasas de acoso y violencia escolar, nadie descubre la mala noticia de que no tiene ningún impacto, porque es verdad que nadie, en teoría, está en desacuerdo con la idea de la convivencia, el respeto, la dignidad, pero luego en lo concreto, otra cosa es cómo nos comportamos con nuestros chivos expiatorios, con los niños y niñas que son o se están convirtiendo en los integradores negativos. Cuando hemos tomado a los niños en serio, a los niños y niñas escolarizados como protagonistas de su propia salida del problema a través de estos protocolos que les convierten en protagonistas de su salida del problema, no únicos protagonistas, porque también, por supuesto, están los adultos, los responsables de los centros educativos, pero cuando les tomamos en serio, les aseguro que ellos se lo toman muy en serio, se sienten empoderizados, se sienten dignos, se sienten responsables de que esas normas de comportamiento y de convivencia se cumplan. Y además aceptan muy de grado que si son violadas esas normas se les sancione, puesto que ellos mismos son los que han participado en la elaboración de esas normas de sanción también. Y no las viven como una especie de reconvención de los adultos, hasta como un premio, mira, me han expulsado por tercera vez, qué bueno, qué malote que soy, que el sistema educativo otra vez me premia sancionándome con otra semana de expulsión. Esto es lo que nos ha devuelto la práctica, que siempre no puede ser más que lo mismo que también en los grupos humanos adultos. Todo aquello que incorpora la implicación, la involucración, es mucho mejor que lo que simplemente se vive como impuesto desde arriba, como una normativa que se va a aplicar, como un recordatorio o hasta como una conferencia o charla de valores que sí, estamos de acuerdo en abstracto, pero que no modifica en nada nuestra praxis concreta de cómo nos vamos a relacionar con nuestros compañeros. Hola, buenas tardes. Nada, yo quisiera recalcar un poquito que mucha gente no sabe lo que implican los daños colaterales en la familia y nada, simplemente eso, si pudieras explicar un poquito lo más grave que puede suceder aparte del niño acosado, que supone para su entorno y para la familia, porque mucha gente no tiene ni idea de lo que puede pasar. Muchas gracias. Bueno, las familias de los niños acosados, algunas de las cuales están aquí en esta charla, arrastran un verdadero infierno en vida. ¿Por qué? Porque están entre la necesidad y la obligación de defender a sus hijos acosados y la perspectiva de convertirse a su vez ellos también en nuevas víctimas del propio sistema educativo. No es la primera vez que hemos visto familias de niños acosados a los que se amenaza por parte de las autoridades educativas con retirarles la custodia, con imputarles, es decir, el propio intento de defenderse del acoso se convierte en una causa de acoso para las familias que quieren simplemente detener el proceso contra sus hijos. Y esto es terrible porque es lo más quizá imposible de aceptar, es que por el hecho de defender a un hijo o a una hija o querer que se le proteja en el colegio o en la escuela o en el instituto, uno pueda significarse o pueda convertirse a su vez en víctima, un padre o una madre. Y esto es así. Les podría contar testimonios de aquí de Galicia, de otras comunidades autónomas, y siempre es lo mismo. Es decir, nos encontramos con el abandono, con la marginación, cuando no con la persecución de aquel o de aquellos que han osado cuestionar el statu quo vigente, que han osado cuestionar aquello que es un poco, bueno, pues que la víctima no se mueva, que no traspase, que no se note, como decía aquel anuncio, es decir, que la víctima se vaya limpiamente, termine saliendo limpiamente de su entorno educativo, pero claro, esa salida a veces incluye también a la familia. No hay que olvidar que muchas familias de niños y niñas acosados terminan marchándose no del centro escolar, del barrio o hasta del pueblo, cuando son pequeñas ciudades, lo hemos visto muchas veces, porque el proceso de defensa y de contención y de confrontación del acoso escolar termina contaminando, lo dije allí, lo vuelvo a decir hoy, termina extendiéndose como un estigma a toda la familia.
y es terrible decir que una familia se vea obligada o se vea perseguida por el simple hecho de intentar defender a su hijo o a su hija del acoso que sufre en el ámbito escolar. Es un infierno que es imposible de describir si no se pasa. Nosotros lo hemos visto como investigadores muchas veces, volvemos a denunciarlo aquí, y en este sentido decir que el sistema educativo es muchas veces el inconsciente responsable o autor de este proceso de persecución de las familias que lo único que quieren es que a sus hijos se les cese este comportamiento de acoso y violencia escolar y que por supuesto no están dispuestos a mirar a otro lado o a dejar que se mate entre comillas a sus hijos porque sencillamente se han dado cuenta y no van a permitirlo, no van a permitir el proceso de destrucción de su hija o de su hijo. Hola. Yo quería hacer una pregunta algo práctica. Creí entenderte ayer que para hacer esas mediciones existen como dos cuestionarios, uno más extenso y otro más corto. Quería saber algo de ellos y, en tu opinión, ¿quiénes son los profesionales que deben de pasar estos cuestionarios? ¿Cómo se evalúan a continuación? Y después, programas aconsejables de educación para hacer frente al acoso, materiales didácticos, pues están un poco por niveles. Gracias. Bueno, el test AVE que tienen ustedes, ayer hablé de él, es el que nos permitió evaluar la violencia y el acoso escolar en España en 2005 y 2006 y 2007. Es una herramienta extensa. Tienen ustedes, está publicada por TEA, la empresa, una de las dos grandes empresas que en España tienen, se dedican a comercializar pruebas psicométricas. Esta prueba es una prueba más exhaustiva que se utiliza mucho más, yo creo que es más utilizable para evaluar casos individuales, es decir, estamos hablando cuando hay víctimas únicas, cuando nos encontramos frente a la necesidad de peritar judicialmente ya porque hay daños, o nos encontramos con una demanda, con un juez que solicita información relevante. Bueno, todo esto, esta herramienta que está, por supuesto, baremada, tipificada, tienen aquí un poco las dimensiones, ayer yo me refería a ella, los criterios de validez y fiabilidad que se requieren para un test psicométrico. Validez en el sentido de que sea un test que mide aquello que dice medir, fiabilidad, el grado en que el test mide la precisión, con precisión, aquello que dice medir y por tanto que la medida es una medida real y estable, y esas dimensiones del test que nos van a permitir también dimensionar en qué grado la persona, el niño, está victimizándose o está siendo victimizado por comportamientos, diferentes modalidades de acoso y violencia escolar. Y también esta prueba presenta indicadores clínicos, es decir, escalas que nos permiten establecer el daño que ya las víctimas tienen en forma de depresión, ansiedad, estrés postraumático, disminución de la autoestima o incluso la ideación suicida, que es quizá el riesgo mayor, sobre todo en los niños acosados en la etapa adolescente. Después de unos años, nosotros construimos una versión reducida de esta herramienta que llamamos TEBAE, se llama Test de Evaluación Breve del Acoso y la Violencia Escolar. Y este test es tiene otra característica, y es la de permitir un barrido, un escaneado mucho más global, no tan exhaustivo como el AVE, pero que nos permita establecer aula por aula, nivel por nivel, qué niños y niñas están refiriendo comportamientos de acoso y violencia escolar. Esta herramienta, el TEBA, el Test de Evaluación Breve del Acoso Escolar, incorpora una, no 8, pero sí una sola, la más grave de las escalas de daño psicológico, escala de estrés postraumático, de tal manera que también nos permite evaluar si los niños a los que se evalúa de una manera más superficial y rápida, pero también puedan presentar daños postraumáticos. Cualquiera de las dos herramientas existen, están a disposición, y esas herramientas nos permiten establecer un perfil aula por aula del grupo de niñas y niños que están siendo o que refieren estar siendo acosados. Después, el orientador,
o el responsable educativo debe ir y verificar y chequear todo ese relato, por supuesto, y profundizar en él y establecer las medidas de protección y contención. A partir de la evaluación temprana, nos podemos dirigir después La evaluación temprana lo que nos permite es identificar el acoso en estas fases en las que los incidentes críticos todavía no se han convertido en incidentes repetidos. Es decir, en las fases tempranas del acoso y la violencia escolar aparece el relato ya de las niñas y niños que nos dicen que están siendo víctimas de esto. Y por tanto, entre esta primera y segunda fase podemos dedicarnos a intervenir y a detener el proceso. Cosa que si no medimos, no evaluamos, estos procesos, por el efecto que ya les explicaba ayer y les explicaba antes, se van repitiendo, consolidando y se van convirtiendo en mecanismos grupales, es decir, en mecanismos donde ya no solamente es una situación de uno contra uno, sino donde terminan miméticamente involucrados todo el resto de del grupo humano, del grupo de iguales, es decir, del aula o del curso. Y eso es lo que tiene de interesante la evaluación temprana, que nos va a permitir detener todavía a tiempo la situación de acoso y violencia escolar en un momento en que no se ha contaminado el grupo miméticamente, donde no ha aparecido aún todavía el mecanismo de chivo expiatorio, es decir, en un momento en que ese proceso es reconducible y es evitable. Cuando intervenimos, la experiencia nos da, al no evaluar tempranamente en estas primeras fases, solamente se evidencian los casos de acoso y violencia escolar cuando llegamos a estas fases donde ya la víctima está completamente destruida, excluida o a punto de ser excluida, y donde ya la situación y la dinámica grupal se vuelve ingobernable y sería necesario sancionar a todo el grupo, expulsar a todo el aula o incluso a todo el centro, algo que los centros educativos ven como imposible. La evaluación temprana, si se adopta como una política de un centro educativo, nos está ayudando a evaluar tempranamente y a establecer este perfil desde el primer momento en que estos incidentes críticos van apuntando a ciertos niños, van apuntándose ciertas víctimas como posibles víctimas propiciatorias, pero antes de que el proceso se consolide y se establezca como irreversible. La medición es una parte de los protocolos. La otra parte es la que expliqué antes. El hecho de que aula por aula, estos niños y niñas que saben lo que es, saben muy bien lo que es esto, mucho más a veces que los adultos, incluso que los responsables educativos, se transformen con la ayuda, por supuesto técnica de los adultos, mediante estos protocolos, trabajando aula por aula, en colaboradores, en protagonistas de la propia salida del problema. ¿Cómo? Definiendo esas conductas, confirmando que esas conductas son inaceptables, suscribiendo que son inaceptables, comprometiéndose a no practicarlas y definiendo un sistema sancionador para la situación en que alguien pudiera vulnerarlas. Esto es lo que nuestra experiencia ha mostrado ser efectivo. Las demás medidas, digamos, voluntaristas, de comunicación a través de charlas, de valores, de conferencias, de acciones de sensibilización, no tienen impacto efectivo en la reducción de las tasas de acoso y violencia escolar. Por tanto, no digo que no esté bien hablar del bien, de la bondad y del amor, puede estar bien en abstracto, pero la manifestación o el efecto concreto en la reducción de las tasas de acoso y violencia escolar es ninguno. Paréceme que falarás de un programa de habilidades sociales o algo así. No. No, vale. No estamos hablando de un programa de habilidades sociales, Vale. porque no se trata de programar que la víctima se dedique a ser hábil socialmente para evitar el acoso, ni tampoco que los acosadores sean más hábiles socialmente. No es un programa de habilidades sociales. Es un programa que además no tiene nada de formación o bastante poco de indoctrinación o formación. Es un programa que de una manera hábil e inteligente busca que los alumnos y alumnas reflexionen y se involucren comprometiéndose, porque no hay forma de reflexionar, no hay forma de comprometerse en una causa si uno no cree en ella. Y créame, si los alumnos no están concienciados de que el acoso y la violencia escolar es algo nefasto y algo que yo no querría para mí,
es muy difícil que nadie se involucre en eso o contra eso, toda vez que les parezca que eso pues ocurrirá por ahí, pero ellos para nada tienen nada que ver con ese problema. Por tanto, no estamos hablando de dotar de habilidades sociales, no, esto no es una habilidad social, bueno, en un extremo sí, puede ser entendida como una habilidad social. Estamos hablando de una acción de sensibilización, de compromiso y de implicación concreta. Y la implicación concreta es exigible desde el momento, atención, y esto es muy importante, nuestros protocolos, los que hemos ensayado y hemos implementado, los alumnos y alumnas los suscriben, los firman, uno por uno. Los firman sus tutores y los firman sus responsables educativos, pero los primeros que firman y suscriben el comprometerse a no practicar esas acciones que ellos mismos han definido como nefastas y lesivas son los alumnos. Por tanto, ellos son, diríamos, imputables, o se les podría reclamar, o se les podría exigir el cumplimiento, hasta legalmente, ¿verdad? No estamos hablando de un cumplimiento legal, pero sí de moralmente una involucración, una implicación que las demás acciones, vistas que vienen desde arriba, desde la dirección del centro, desde la consellería, no se viven igualmente como cuando desde dentro estamos trabajando aula por aula. Claro, esto es un trabajo exhaustivo, esto es un trabajo que requiere tiempo, esto es una dedicación, esto no es un papel que haya que pasar y que firmen, no es eso, es tiempo, es dedicación, no es excesivo tiempo, pero sí requiere una dinámica más inteligente o más proactiva que simplemente decir que está muy mal esto de acosar y que está prohibido acosar y el que acose será castigado. Esto no cambia, parece ser nada, o cambia muy poco, y por supuesto tampoco parecen cambiar mucho las cosas, las charlas de valores. ¿Tenemos dos preguntitas más? Disculpe, usted dice que va aula por aula, pero si por ejemplo tenemos un grupo de 16 años hasta los 12, ¿cómo podemos...? Aula por aula, porque No. ¿cuál es el problema? No entiendo. Claro, ¿Qué diferencia tiene ese grupo del otro? Unitaria. claro, porque es un comedor, estamos en un comedor, por ejemplo, o estamos en un aula, ¿cómo se llama? Urbano, rural, claro, si es distinta edad todos, ¿me entiendes? ¿Cómo ayudas a ellos? Desde el momento que no sé qué niños tan pequeños tengan en ese aula, desde el momento que un niño entiende lo que le estás diciendo y es capaz de entender que insultarle, pegarle, humillarle está feo, se puede trabajar así. Yo no sé cuál es el problema de que usted trabaje con niños de 3, de 4, de 5 años. El problema que nosotros nos hemos encontrado con esos niños cuya edad es inferior a los 7 años es que no responden correctamente en los cuestionarios. Es decir, que no podemos evaluar a través de cuestionario. Es otro problema distinto. No tiene que ver con la implementación de los protocolos, tiene que ver con que no se debe o no se puede utilizar una herramienta psicométrica al uso con niños por debajo de en torno a tercero, segundo, tercero de primaria. Es complicado porque todavía no tienen esa capacidad, no es fácil hacerlo. Pero para la implementación de los protocolos, los niños de 3, de 4, de 5 años, desde el momento en que saben muy bien que no se pega porque no te gustaría que te peguen, no te gustaría que te insulten, ¿verdad? Usted puede trabajar con ellos, por supuesto los de 10 años igual. Si el aula es integrada porque tiene desde los 3 hasta los 10, vamos a suponer años, funciona del mismo modo. Porque los niños entienden desde los 3, 4 años que nadie quiere ser hostigado, humillado, vejado, y bueno, con diferentes niveles, sí, pero entienden perfectamente que esto no es correcto. Igualmente, no hay ninguna diferencia en lo que he dicho. Bueno, yo era un poquito por ahí, si el AVE tiene unas edades para Sí, el AVE tiene baremos desde los 7 años en adelante, y claro, para edades más tempranas hay que evaluar de otro modo. Es un problema porque... podría ser. ¿Eh? ¿Hay otro tipo de cuestionarios para niños más pequeños? Que yo conozca, no digo que no existan, yo desde luego no los conozco. Pero lo que sí hemos visto, también se lo puedo decir, es que el acoso y la violencia escolar existe en las edades tempranas, 3, 4 años, porque lo hemos medido de otro modo. ¿Cómo lo hemos hecho? También se lo digo. Puesto que no podemos confiarnos a los cuestionarios, hemos hecho grabaciones. Y
Yo algún día, claro, no tenemos tiempo, en fin, estas intervenciones son... Me gustaría que ustedes vieran en imágenes cómo los niños de 3, 4 años acosan a otros niños, pero acosan físicamente, psicológicamente, del mismo modo, o incluso de un modo peor, brutalmente a veces, a otros niños, y esto queda registrado perfectamente en el vídeo. Por cierto, para nuestro pasmo, la indiferencia de los cuidadores, profesores, que casi dan como algo natural esas conductas. Niños estrangulando a otros del cuello, niños empujando por las escaleras a otros, es decir, que bueno, son cosas que son graves, porque pueden dar lugar incluso a problemas físicos, pero claro, lo que no funcionan son los cuestionarios con estas edades. Entonces, ahí tenemos el problema de que la observación participante es el método de evaluación temprana, y ahí tenemos un problema que yo diría complicado, porque la observación participante requiere formación del profesorado, requiere una cualificación, requiere esta sensibilización que estamos haciendo aquí, y sobre todo requiere no trivializar y banalizar esa violencia, que es lo que habitualmente se hace, darla como algo natural, como que son cosas de niños. Claro, el niño que le toca eso, con 3 o 4 años tenemos relatos, pero vamos, relatos y casos, niños que son acosados de los 3 o 4 años y se han convertido en chivos expiatorios desde entonces en adelante, pues con muy poca o escasa respuesta de su centro educativo y de sus responsables. Es algo terrible. De todas maneras, para las grabaciones había que acogerse a la protección de datos para grabar niños. Bueno, para claro. Las grabaciones, para hacer esa grabación ya es más complicado. Claro, y el permiso de los padres. No, pero yo le digo, las grabaciones nuestras, que somos como investigadores, nuestra intervención ahí no ha sido ni siquiera en la modalidad de prevención, simplemente ha sido para investigar un problema, con el permiso, por supuesto, de los padres, de los educadores, tal. Quiero decir, esto, claro, si se hace así. Pero el problema no es tanto eso, porque ese permiso se puede obtener. El problema, en mi opinión... Es el screening. El screening. El problema del screening es, en mi opinión, es que se trivializa y banaliza esto. Es decir, el problema es que se ve... Yo he pasado estas grabaciones en grupos de... Por ejemplo, hemos trabajado mucho con sindicatos de profesores, y les pasamos estas grabaciones a los profesores y un porcentaje enorme de ellos no ven nada anómalo en esas conductas. Es decir, les parece, bueno, sí, es algo que esto es lo que pasa, efectivamente. No ven el proceso que se está produciendo ante sus ojos como algo digno de llamarse la atención y de intervenir evitándolo. Están burreando, esto es lo normal, esto yo lo vivo todos los días, sí, esto es natural, están aclimatados a esto. Este es el problema, no tanto el problema de la protección de datos o de otras cosas. Eso se puede obtener, y los padres, se lo aseguro, los padres son los primeros que dan el permiso para esto, para estas causas. Decir, sí, grábese, monitorícese, no tendría ningún problema en ese sentido, puesto que lo que se trata es de la seguridad de sus hijos. No va por ahí el problema es que después esas conductas se evidencien. Esto es un problema, yo claro, al lado del impacto del otro problema que afecta a la gran totalidad de los alumnos ya en edades donde sí funcionan los cuestionarios, casi que me parece que, bueno, pues esto es un problema más, pero tenemos mucho más facilidad de entrar en otro problema que también existe sin ninguna posibilidad de momento de que se intervenga a tiempo. Y estamos hablando de medidas que funcionan, como es la evaluación por cuestionarios, el ABE, el TEBAE, y que no se utilizan a pesar de que están ahí hace muchos años. Entonces serviría como screening para detectar el problema y para evaluarlo, y luego llegar a para llamar la atención de que hay niños que en este aula o en el otro aula están siendo efectivamente objeto de... Esto es, mire, yo le explico cómo nos llegaban estos primeros datos. Saben que hay actividades escolares que los padres graban en vídeo, pues, cuando hay fiestas, navidades, Papá Noel, estas cosas. Aquí, imagino que cada comunidad autónoma tiene su Papá Noel, aquí, imagino que será la fiesta. Bueno, en ese momento, esas grabaciones que los padres y madres hacen es donde se evidenciaban esas conductas en origen, y es con los primeros datos que empezamos a ver que en los niños pequeños de 3-4 años ya se estaban produciendo esas conductas de agresión terribles que pasaban completamente desapercibidas, porque ocurren delante de los adultos, hasta de los padres, y nadie reparaba en ellas. Niños estrangulando a otros niños, pero estrangulándoles físicamente, te digo, pateándolos, pisándoles el cuello. Dicen, esto está ocurriendo grabándolo con vídeo los papás y las mamás. Bueno, pues esto es así, es decir, hasta ese extremo llega la trivialización y banalización. Pues nada más, de las
si hay otros cuestionarios sin ser... A esas edades no. Y además no funcionan los cuestionarios. Por debajo de los 7 años, el barrido a través de cuestionario no funciona. No lo digo yo, es decir, esto es algo que está bastante asimilado y de hecho verá que hay las pruebas psicológicas que funcionan previamente a esas edades son pruebas proyectivas, test gestálticos, visomotores, que utilizan otras formas, dibujos, formas, utilizan otra modalidad de evaluación y además con otro tipo también de dimensiones que son las que se evalúan, diferentes. Muchas gracias, queremos agradecerle al profesor Piñuel que sí, perdón. Queremos agradecerle al profesor Piñuel sus intervenciones, tanto la de ayer como la de hoy. Creo que el tema pues, ha abordado bastante en profundidad y espero que con las sugerencias que nos ha dado pues, se mejore la situación en los colegios, que es lo que queremos todos y todas. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos a dar ahora una serie de datos de carácter organizativo que pueden ser de vuestro interés.